significa que en 100% de esos debates tienen que traer un contrafáctico. Tienen que usar un poco de discreción para decidir que si es necesario o no. Pero en general los contrafácticos son más comunes en dos tipos de emociones. Uno, esta casa lamenta lo que sea, ¿no? La razón por esto es que cuando estás diciendo que lamentas algo, básicamente estás argumentando que esto no debería de ser como se hace, ¿no? Por ejemplo, lo mismo es cierto y funciona al revés, ¿no? Cuando dices como esta cámara prefiere un mundo donde X sea cierto. Por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde los artistas no firman su trabajo. Ese es un mundo diferente al de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante explicar cómo es que ese mundo funciona y cómo se ve diferente del mundo en que estamos ahorita. Porque en esta casa lamenta, en debates de como esta casa lamenta y esta casa prefiere un mundo de X, usualmente no es decir como en este momento vamos a cambiar a hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, no es que sí, ahora en adelante los artistas ya no van a firmar las cosas, pero antes sí lo hacían. Es más en general como si preferimos un mundo, el de ahorita, donde siempre se ha hecho esto, o si preferimos un mundo donde esto nunca se hizo y siempre era así. Y de la misma manera, si lo lamentamos, es que en general lamentamos que esto siempre existió, y si decimos que sí es bueno, y si lo estamos lamentando, estamos diciendo como preferimos un mundo donde se vea donde esto no existió, ¿no? Pero justo como, por ejemplo, si estamos diciendo como esta casa lamenta el sueño americano, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se ve un mundo sin eso, no? Porque puedes decir que algo, y justo esto va a entrar un poco a lo que hablamos de las comparativas, que especialmente en debates es importante no solo decir por qué algo es necesariamente malo, pero por qué eso es lo suficientemente malo o comparativamente malo o comparativamente bueno para ganarle al otro equipo. Porque justo es como, podemos decir que el sueño americano no necesariamente es tan positivo, como creo que en la mayoría de los debates estaríamos de acuerdo como la idea de un sueño americano puede tener consecuencias negativas de como, no ayudamos a otros por la idea de que queremos avanzarnos a sí mismo. Eso puede ser algo dañino. Pero si la alternativa es algo mucho peor, los daños de ese sueño americano pueden ser ciertos, pero no significa que los daños son tan grandes que lo lamentamos en general. Entonces justo aquí es donde es importante enseñar como uno, por qué esos daños existen, pero por qué esas cosas son tan significantes, especialmente relativo a cuál es la alternativa que para poder ganar el debate. Porque justo si no entendemos cómo se ve un mundo sin el sueño americano, no vamos a saber por qué es lo suficientemente malo o bueno para poder decir que es algo que no se debería de hacer. Creo que lo mismo funciona en diferentes cosas, ¿no? En un debate como esta casa prefiere un mundo donde nadie puede mentir, la pregunta es cómo se ve ese mundo, ¿no? No solo es decir que mentir es malo, pero por qué específicamente ese mundo es mejor que un mundo donde las personas pueden mentir. Porque mentiras pueden ser buenos, pueden ser malos, y justo como esa idea y esa comparativa es lo necesario. Creo que voy a dejar la parte contrafáctico ahí porque justo creo que entra mucho a esta idea de comparativas y cómo funciona en todo eso. Por eso quería hacer la presentación juntos, pero creo que contrafácticos es un buen área para empezar y entender cuál es su rol en este tipo de debates. En general, creo que hay 3 niveles de debate. El primero, piénsenlo como un iceberg, ¿no? Justo que hay una parte más visible que es mucho más fácil de accesar, y luego las partes más profundas de debate son las partes que creo que te ayudan. Eso es lo más importante para poder ganar un debate, pero también es la parte más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, la verdad, en todos los debates van a haber argumentos, ¿no? Es casi imposible que tengan un debate donde un equipo no trae su propio argumento. Digo, supongo que se puede, pero es muy difícil, especialmente como si la alta de gobierno no trae argumentos, como no sé cómo dan su discurso, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, todos los debates tienen argumentos. Luego en la parte de refutaciones, ¿no? Digo, usualmente ese también es algo un poco más básico, pero todavía seguro han visto debates o como jueces o en debatientes que un equipo nada más se rehúsa a refutar algo y se vuelve un debate muy raro y muy paralelo, donde hay un argumento que es cierto, otro argumento es cierto, y cómo decides cuál es cierto, ¿no? Porque además cuando nadie responde a los otros argumentos, no es claro por qué un argumento importa más que el otro, o un argumento tiene más razón que el otro. Entonces refutación nos empieza a ayudar a poder entender por qué el otro argumento está mal,
en comparación a un argumento que está más bien. Pero les va a pasar, y seguro ya les ha pasado, que en el debate no van a poder refutar de manera clara a todos los argumentos del otro equipo. Es muy raro que haya un equipo que gane todos los argumentos del debate. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo es que puedes comparar las diferentes cosas que los equipos han traído al debate? Y justo por eso creo que la parte comparativa es de las partes más importantes del debate, porque justo es cuando múltiples ideas sean ciertas o sean verdades en el debate, ¿cuáles son las ideas más importantes? ¿Cómo es que comparamos estas ideas? ¿Qué es lo que valoramos para hacer más fácil que los jueces entiendan cuáles son las áreas que ustedes están ganando? ¿Por qué los argumentos tuyos que son ciertos son más importantes o más claros que los argumentos del otro equipo? ¿Y cómo pueden ayudar eso? Porque hasta cierto punto, ¿no? Como los jueces van a tener que decidir como cuáles son las partes que más les importan, ¿no? Por ejemplo, en el debate de como arte, de un mundo donde los artistas no firman su trabajo, ¿qué les importa más? ¿Nos importa la calidad del arte? ¿Nos importa cómo conectamos al arte? ¿Nos importa la vida del artista? ¿Nos importa el mercado del arte? Como es muy posible que puedan enfocarse en cualquiera de esas áreas y poder ganar el debate si es la área más importante. Y justo entonces es su trabajo para como debatientes, uno, establecer por qué eso es lo más importante, y dos, enseñar cómo esas comparaciones de los diferentes argumentos pueden ayudar a llegar a una claridad más grande del debate. Entonces creo que es como una introducción un poco simple a qué es la cómo funcionan comparativas en diferentes ideas. Sí. Eso sí, básicamente, ¿cuál es la diferencia? Creo que es un poco fácil, ¿no? Porque justo como, hay diferentes maneras de refutar, entonces esto es como esto es un poco de una simplificación, pero creo que ayuda a entenderlo un poco. En general, creo que una refutación es como por qué un argumento es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, si el debate es algo de, por ejemplo, como de la izquierda, como la moción de que la izquierda no debería debatir públicamente con la derecha, creo que en general si dices como, pues la izquierda quiere estas cosas, y dices como, no, la izquierda quiere algo más por esta X y Y razón, eso sería refutación, ¿no? La diferencia es como si estás haciendo una comparativa, puedes decir como, mira, la verdad, la izquierda tiene muchos diferentes metas, ¿no? La verdad es que creo que es difícil decir que como todo un grupo o todo un movimiento tiene una cosa específicamente que quiere lograr. Entonces la pregunta se vuelve, ¿qué es lo más importante que ellos puedan lograr? ¿O qué es lo más importante para ellos que valoran? Creo que en general es importante decir primero que todas estas partes son importantes, ¿no? Como la refutación es necesario y creo que debería ser el primer paso, porque usualmente hay cosas que es muy fácil refutar y es necesario refutar. Pero creo que mi entrenador cuando yo estaba en la prepa tenía un dicho que me gustaba mucho, es que nunca derrotes el argumento del otro equipo cuando lo puedes usar en contra de ellos. Y justo creo que eso funciona aquí también. Porque la verdad es que si puedes decir que ellos están mal, eso les ayuda. Pero si dicen, ellos tienen razón, pero por eso ganamos el debate nosotros, creo que eso es algo más fuerte, porque eso les deja con dos opciones, ¿no? Uno, o ellos tienen que decir que no tienen razón para que ellos mismos están incorrectos para enseñar por qué eso no ayuda al otro caso, o tienen que encontrar por qué es que no es como cuando su parte es cierto que eso no ayuda a tu equipo. Entonces justo es aquí como la refutación es necesaria, es el primer paso que deberían estar haciendo cuando están haciendo el engagement con el otro equipo, pero la comparativa es en general la mejor métrica para crear una conclusión de cada tema, porque justo nos están dando la rúbrica del debate de cómo es que deberíamos, como qué es lo que el juez debería de estar viendo, dónde son las áreas donde el juez debería de estar estableciendo ese valor para decidir quién ganó el debate. Entonces, sí, en general, como para poder entender cómo comparar los argumentos y equipos, se necesita entender los diferentes tipos de impactos, creo que hay dos tipos de... Esto se habló un poco lo hablamos un poco en la sesión de preguntas ayer, pero creo que hay dos tipos de impactos muy claros. Uno, los impactos de derechos o principios, ¿no? Donde, como dije en la presentación, y para ser claro, esta es una idea personal. La verdad es que creo que en debate hay muchas cosas que no son como
verdades al 100%. Justo es una actividad muy teórica, muy filosófica, entonces quiero ser claro que lo que estoy diciendo, yo creo que sí es correcto, pero hay personas que tienen diferentes opiniones y es importante que entiendan, exploran cuáles son las diferentes opiniones y llegan a sus propias conclusiones. Pero en mi mente, la diferencia entre consecuencias y derechos, y como argumentos de consecuencia y argumentos de principios, es muy pequeño. Porque si un principio es tan importante, pues eso implica que es porque cambia la manera de actuamos o pensamos, ¿no? Como si un principio es como actuar de manera honesta o actuar como una vida ética, pues eso significa que la consecuencia de ese principio es que yo cambio la manera que vivo justo para llegar a esos principios, ¿no? Entonces todavía hay consecuencias en principios, que significa que esta diferencia entre los dos no es tan grande como a veces creo que se presenta. Pero lo quiero hacer de manera separado porque uno, creo que la construcción de los argumentos sí es un poco diferente, y dos, porque creo que como en general ya en el mundo de debate general hay una separación, eso vale la pena presentarlo así. Entonces, en términos de los impactos de derechos o principios, creo que justo esos impactos toman relevancia basado en como los derechos de las personas, los valores de las personas, justo como los principios. Por ejemplo, el valor de la igualdad sería uno de los impactos de principios, ¿no? Que como afuera de las consecuencias de cómo cambian las cosas, como cómo deberíamos de darles oportunidades a personas, ¿no? Todo el debate de como la acción afirmativa justo tiene que ver con como uno, cómo es que deberíamos de darle oportunidades a las personas, ¿no? Las consecuencias hasta cierto punto pueden ser mínimas, pero si ha habido injusticias en el pasado, ¿cómo es que cambiamos esos problemas? ¿Cómo es que arreglamos las injusticias en el pasado? Entonces toma una visión más como ética o filosófica. La parte de consecuencia ya es más como pragmático y concreto, ¿no? Como si quitas el dinero, como si en un debate, como si le estás dando dinero a los bancos que están en bancarrota, como eso es malo porque puede como cambiar la manera que funciona la economía, porque ya los bancos ya tienen incentivos de no importar cómo actúan, porque saben que tienen la confianza del gobierno para poder apoyarlo si algo va mal. Entonces eso sea un argumento ya más de consecuencia, porque estamos viendo directamente cuando algo se hace, cuál es el impacto. Pero luego la pregunta viene, ¿cómo es que comparamos estas ideas, no? Porque justo es como cuando hay un principio importante que chance no existe que chance existe no tanto con consecuencias tan claras, pero tiene valor. Me imagino que ya les ha pasado en este torneo, ¿no? Que un equipo trae un argumento de principio de cómo es, por ejemplo, de la izquierda y la derecha, ¿no? Como si el principio de cómo la izquierda debería de proteger sus individuos y sus miembros del movimiento de manera más clara, o si las consecuencias de no estar debatiendo, no estar hablando, no tener como ese enganchamiento con la derecha, esas consecuencias son más grandes que la protección de esa misma comunidad. Entonces justo tienen que usar, especialmente cuando las consecuencias contra los principios no es muy claro, es importante que ustedes como debatientes nos den esa comparativa de por qué nos importa una cosa más que otra. Una de las maneras que lo pueden hacer, claro, es cuando están construyendo la estructura de los argumentos. Entonces ahorita voy a hablar un poco de las diferentes estructuras, de cómo pueden hacer un argumento de principio y un argumento basado en consecuencias, y cómo en general son muy similares, pero hay unas diferencias pequeñas pero importantes. Para argumentos de principios, creo que estas son las etapas en general. Creo que uno, tienen que explicar por qué es un derecho a un principio, ¿no? Es muy común que hay debates de hacer tortura, ¿no? Como si hay un terrorista, ¿cómo es que deberíamos de tratarlo para poder conseguir información? Si lo vas a torturar para sacar información, eso es algo que podría ayudar a las personas. Pero la pregunta es, ¿tenemos un derecho a no ser torturados? De la misma manera, ¿no? Como cuando un gobierno, como la idea de la privacidad, ¿no? ¿Por qué la privacidad es un derecho, no? Creo que no es muy claro cuál es la consecuencia del gobierno hackeando a los celulares de las personas y teniendo acceso a información. Digo, claro, pueden haber consecuencias muy graves, ¿no? También depende mucho de qué país están hablando, de cuál es el contexto, ¿no? Pero en general creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos problemas con Estados Unidos, no estoy defendiendo el gobierno de Estados Unidos, pero creo que en general como la idea de que el gobierno estadounidense tenga acceso a como los correos de las personas, digo, hasta el momento no hemos visto que toman acciones
en contra de las personas basado en esa información, ¿no? Entonces la consecuencia del gobierno teniendo esa información no es necesariamente muy clara, pero eso no significa que ese derecho a la privacidad no existe. Entonces es muy importante explicar por qué eso es un derecho, un principio, porque aunque hasta cierto punto intuitivamente entendemos que como eso es importante, tienen que explicar por qué es importante, justo porque solo decir que la privacidad importa y no, por eso no debería entrar el gobierno, no necesariamente nos dice por qué comparativamente ese derecho es más importante que el derecho a la vida que se protege cuando tenemos información para actuar contra ataques terroristas, ¿no? Entonces justo aquí es donde deben hablar las cosas. Justo la segunda parte es similar a la primera, pero justo creo que se conecta, ¿no? Que es como, ¿por qué es incorrecto violar ese derecho o ese principio, ¿no? Porque especialmente es como la magnitud de esa violación del principio del derecho es importante, ¿no? Porque justo como puedes decir, como un sacrificio pequeño a derecho a movimiento vale la pena estas otras cosas, ¿no? Porque justo al nivel de que se hacen estos daños a los derechos o principios cambia mucho el debate. Si estamos justo como la limitación de la movilidad, por ejemplo, con los creando fronteras, ¿no? Puedes argumentar que las fronteras en sí violan a los derechos de las personas por el movimiento libre y la autonomía, ¿no? Pero, ¿qué son las consecuencias de eso? Porque además, ese tipo de restricción es mucho más pequeño que, por ejemplo, mandar a alguien a la cárcel. Mandar a alguien a la cárcel es muy directamente quitándole el derecho de autonomía y de su vida, ¿no? Y de poder tener movimiento libre. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el trade-off ahí de eso contra los daños al resto de la sociedad? Y justo la tercera parte es por qué ese derecho. Tienen que explicar por qué se está infringiendo ese tipo de derecho o principio. Porque no, justo como, ¿cuál es la porque justo viene, no, como, ¿cuál es la justificación de poder hacer estas cosas? Porque si el daño es mínimo, pero la justificación es muy mala, eso puede significar que ese daño todavía es lo suficiente para no apoyar ese debate, ¿no? Pero de la misma manera al revés, como si la razón por cual se está haciendo es algo muy positivo, aunque el daño o el cambio es muy grande, significa que todavía vale la pena porque el razón es necesario. Justo eso viene como con el debate de los sindicatos siendo obligatorios, ¿no? Creo que los equipos de gobierno tienen que admitir que hasta cierto punto si el gobierno les está quitando la autonomía a las personas porque ya no pueden escoger si quieren estar en sindicatos o no. Es obligatorio, no tiene una opción. Pero si se está haciendo por una razón importante, que es como ya en sí personas no tienen autonomía porque ya viven en un mundo capitalista donde no tienen un poder comparativo, pues entonces quitar esa autonomía, ok, sí es cierto que está pasando, pero relativamente o comparativamente el daño a esa autonomía es mucho menor al daño de autonomía que existe anteriormente, ¿no? Entonces tienen que estar enseñando por qué se está infringiendo ese derecho. Y al final justo la comparativa, como dije ahorita, ¿no? De quitar la autonomía. ¿Cuál es la comparativa de los daños, no? Si es peor quitarle la autonomía de poder estar dentro de un sindicato o quitarle la autonomía a las personas porque tienen tan pocos recursos que tienen que estar en trabajos, no tienen el poder para poder mejorar su vida y eso también termina quitándoles la autonomía porque tienen muy pocas opciones, ¿no? Entonces, esa es la comparación. ¿Cuál de esas violaciones de derechos es más grande? Porque creo que todos están de acuerdo, como es cierto que los dos están haciendo ciertos daños a los otros grupos. Y entonces ustedes me tienen que decir como un juez, ¿por qué me importa uno de esos valores más que el otro? Sí, entonces, digo, esto ya lo expliqué un poco, pero creo que vale la pena un poco ya entrar a estas cosas, como qué es un derecho, por qué es relevante. Una de las cosas que les puede ayudar ahí es es enseñar analogías de cómo es que ya se protegen o cómo es que ya se valoran este tipo de argumentos y de ideas, ¿no? Por ejemplo, déjame checar, quiero ver si esto ya viene luego, que ya se me olvidó, si viene más. Ok, no. Por ejemplo, en un debate de que si se debería de dejar, si debería de haber castigos más grandes por crímenes que se hacen en poblaciones y áreas de bajos recursos.
hasta cierto punto podrías argumentar que la aplicación de esa ley y de esa moción sería muy racista y muy problemático, ¿no? Porque en general las personas que viven en áreas de bajos recursos son personas más vulnerables, entonces y como hay tendencia a que son minorías, son personas, justo como son personas que no han tenido acceso a cosas positivas, como no han tenido acceso a recursos, oportunidades, entonces crear una ley que los castiga más que cualquier otra persona es algo negativo. Al mismo tiempo lo pueden decir al revés y justo dar una analogía de dónde más se respeta ese tipo de derechos o de principios y por qué esto aplica en el debate. Por ejemplo, los crímenes del odio, ¿no? En los crímenes del odio aceptamos que como todas las acciones criminales no necesariamente tienen el mismo impacto, las mismas consecuencias, dependiendo de, uno, por qué se está haciendo ese ataque, y dos, quiénes son los que están sufriendo de ese ataque, ¿no? En general, porque tratamos de proteger a las personas más vulnerables, especialmente cuando esas acciones se están haciendo contra las personas más vulnerables. Entonces, cuando vemos que en estas áreas como de alta criminalidad, de bajos recursos, vemos que es necesario, en ese mismo valor y principio de proteger a estas personas, por eso es necesario crear consecuencias más altas a las acciones que tienen ahí, de la misma manera que lo aplicamos con leyes que van en contra de los crímenes de odio. Entonces pueden usar ese tipo de analogías para impactar más y explicar más por qué esto es un derecho o un principio, cómo es que ya se protege y cómo es que eso nos da la comparativa de por qué deberíamos continuar de hacerlo. Sí, justo dos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se pone en riesgo? ¿Qué es lo que se pone en riesgo con ese problema? ¿Y por qué nos debería importar? ¿Por qué es que este derecho nos debería de importar más en la ronda? Porque justo eso es parte de la comparativa, ¿no? Siempre va a haber derechos que cada lado protege más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el derecho más importante? El derecho a la privacidad, el derecho a la seguridad, ¿no? El derecho del libre movimiento contra el derecho de seguridad, ¿no? Creo que usualmente como ese es el debate más común y justo la comparativa más necesaria que hagan de como qué es lo que más importa para las personas, por qué vale ese tipo de sacrificio. Entonces, y justo aquí es lo que queremos hablar, porque basado en los diferentes valores del debate, cómo es que cada equipo resuelve este problema, por qué es que los daños y los beneficios son preferibles de nuestro lado que los daños y beneficios del otro lado. Voy a regresar a la parte de principios en un momento, pero creo que ahorita quiero hablarles un poco de construyendo la estructura de los argumentos de consecuencias. La verdad es que el de consecuencias es un poco más fácil, porque justo como no tienen que explicar porque en general creo que los derechos y los principios es un poco más difícil de explicar por qué importan, ¿no? Porque justo como es algo más filosófico, más teórico, creo que aunque intuitivamente creo que todos le damos valor a los derechos humanos, es sorprendentemente difícil poder explicar por qué, afuera de como el derecho a la vida, es difícil explicar por qué todas estas cosas importan, especialmente cuando las consecuencias son más claras. Entonces, en términos de argumentos de consecuencia, creo que lo más fácil es dividir el argumento en tres partes, ¿no? Uno, ¿por qué es lo que ocurre el daño o el beneficio? Explica por qué el daño o el beneficio va a ocurrir. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque si no explican por qué algo va a pasar, pueden decir que esto es algo muy bueno o algo muy malo, ¿no? Pero si es muy probable, ¿qué importa que sea algo bueno o malo, no? Y justo esa es parte de la comparativa, ¿no? Cuando hablamos de esos debates de la tortura, de como cuando un gobierno tiene acceso a los celulares de todo contra prevenir un ataque terrorista, ¿no? El daño de ese celular, de que el gobierno tenga acceso a toda nuestra información, es un daño activo y al 100%, ¿no? Eso es una garantía que ese daño va a pasar. Pero el daño en general es relativamente mínimo. La comparativa es que en el otro lado, el daño de estos ataques terroristas es muy probable, ¿no? Literalmente es más probable que mueras de que te caiga un refrigerador que muera. Digo, obviamente hasta cierto punto depende de qué parte del mundo vives también, pero en general las estadísticas son como, eres más probable que te come un tiburón, eres más probable de morir porque te caiga un refrigerador, que mueras por un ataque terrorista. En general, los ataques terroristas son muy improbables, pero obviamente es un daño muy severo, ¿no? Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Un daño severo, pero muy improbable, contra un daño
activo y 100%, pero mínimo en términos de cómo nos afecta a nuestras vidas. Estas son las comparativas y las preguntas que tienen que estar haciendo para poder demostrar por qué su equipo es más fuerte. Hay que entrar a detalles de estos, ¿no? ¿Por qué va a ocurrir? Justo como apelen a las situaciones de las personas, ¿no? Porque creo que mucho de esto es mucho más simple de lo que pensamos. ¿Por qué lógicamente las acciones que se están debatiendo, por qué intuitivamente y lógicamente se están debatiendo este tipo de acciones, ¿no? Como claramente hay una razón por qué esto está pasando. Además, ¿quiénes son los afectados de estos daños? Creo que justo como esos son los detalles que les ayuda mucho más a avanzar este tipo de comparativas. ¿Por qué nos importa a ciertos grupos más que otros? Creo que esto ya está pasando en estos debates, ¿no? Por eso tenemos debates de los grupos afroamericanos en Estados Unidos, tenemos debates de la izquierda contra la derecha, tenemos debates sobre las familias, donde hay muchos diferentes grupos y personas e identidades que están involucrados en este debate. ¿Qué nos importa más? Chance queremos defender cierto grupo, chance queremos defender otro grupo. Estas son maneras de hacer comparativas entre los argumentos que no tienen que decir que el otro tipo está mal, solo que su enfoque está mal, tienen un enfoque mejor. Entonces, aunque los dos sean ciertos, ustedes tienen comparativamente tienen algo más importante. Segundo, ¿por qué algo es bueno o malo, no? Porque justo a veces creo que como hasta cierto punto intuimos como algo, esto es hasta cierto punto lo más fácil, pero creo que se tiene que explicar hasta cierto grado. Esto es algo que es fácil empezar, pero para que llegue al nivel más alto sí toma un poco más de dificultad, ¿no? Por ejemplo, en el debate ayer, de los grupos el grupo afroamericano, de los Panteras Negras, ¿no? Vi un argumento que era justo como la división, que se crea una división entre cuando los grupos de los Panteras Negras toman acciones más violentas, que eso puede dividir al grupo, al grupo de los afroamericanos, y eso es algo negativo, ¿no? Hasta cierto punto creo que todos estaríamos de acuerdo que dividir ese mismo grupo étnico les puede quitar el poder, eso termina siendo algo negativo. Pero eso no es cierto si el argumento es que hay daños, porque cuando se toma una acción más a la extrema, eso divide a los que no quieren hacer eso. Ese argumento se puede ser al revés, ¿no? Si tomas algo más pasivo y hay grupos y personas que quieren algo más activo, esa división todavía existe, ¿no? Entonces, ese daño, es claro que ese daño puede ser malo, pero no, comparativamente existe de la misma manera en los dos lados. Entonces, una cosa es que es importante de hablar y analizar en los debates, es justo como, ¿por qué es más probable que ocurre en un lado o el otro, o que el daño es más grande en el otro? Esto es cuando hay críticas como, ese argumento es simétrico, ¿no? O ese daño es simétrico, es porque el daño es posible que existe, pero ese daño existe en los dos mundos de las dos maneras y no hay un cambio en el status quo o no hay un cambio de los dos lados, y por eso justo como tienen que avanzar esa comparativa, porque si comparativamente algo es cierto en los dos lados al mismo grado, pues no va a cambiar el debate, ¿no? Porque para el juez es como, ok, cierto para los dos lados, esto no cambia, ¿no? Entonces tienen que avanzar eso y explicar no solo porque es algo bueno o malo, pero por qué comparativamente es diferente y mejor o peor de lo que está pasando en el otro lado. Lo pueden explicar vía como cuáles son diferentes maneras de medir esos daños o beneficios, por qué este problema es el que más nos debe importar en la ronda, cosas al estilo. Y justo, sí. Sobre la medición de los daños y perjuicios o beneficios, he escuchado en algunos debates que para medir esto utilizan el grado de felicidad de un actor. ¿Qué tan estratégico es eso o qué tan impactante es eso? Pues la verdad es que creo que depende de la ronda, ¿no? Porque, por ejemplo, si el debate es un debate de un actor, ¿no? Que es como esta casa como este grupo, o esta casa como esta persona haría Y o Z, creo que justo importa mucho la perspectiva de esa persona, de ese como grupo o persona. Por ejemplo, hay debates como esta casa como en la Iglesia Católica tomaría o interpretaría la Biblia de manera más liberal para poder conseguir más. Esta casa como la Iglesia Católica interpretaría la doctrina católica de manera más liberal, ¿no? Entonces el debate sobre justo cuáles son las metas de la Iglesia Católica. Si ellos cumplen sus métricas o es mejor seguir más
la letra de Dios, seguir más como lo que ellos creen, o es mejor conseguir como conseguir más seguidores y tener más control. Entonces creo que como uno tienes que establecer por qué, como creo que la felicidad, como lo que quieren personas es muy válido, solo que tienes que tener claro qué es lo que quieren en ese debate, ¿no? Y una vez que estableces qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, luego nos enseñan cómo es que tienen el mejor acceso a eso, ¿no? Porque justo de la misma manera como del debate de artistas, del debate de los grupos afroamericanos, creo que justo a esa pregunta de como, especialmente cuando estás hablando de grupos muy grandes, creo que puede ser difícil entender como qué es lo que quieren, ¿no? La verdad es que hay muy pocos grupos que son completamente homólogos, que todos quieren exactamente lo mismo, todos buscan exactamente lo mismo, pero en general en el debate sí hasta cierto punto funcionamos más en un mundo de como generalidades, en parte porque 7 minutos no es mucho tiempo para explicar estas cosas. Entonces creo que uno tiene que explicar cuáles son esas métricas de felicidad, de lo que quieren estos diferentes grupos, y justo en eso pueden dar la comparativa de cómo es que ustedes llegan a cumplir con esa meta, esa idea. Creo que no hay ningún impacto que en teoría es mínimo. Creo que lo que hace que impactos sean mínimos es si tú no le estás dando esa prioridad. Por ejemplo, creo que es muy válido decir como a las personas les importa la felicidad, ¿no? Creo que el debate de artistas es un muy buen ejemplo de eso. Pueden decir como la verdad, los artistas crean arte porque es parte de su expresión, es parte de como la manera que ellos conectan con el mundo a su alrededor, con quiénes son como personas y cómo quieren hacer en su vida, ¿no? Como la mayoría de los artistas justo no necesariamente lo hacen para ganar dinero, lo hacen porque sienten que tienen que ser artistas. Al momento que le quitas la habilidad de conectarse con su propio arte, estás impactando la manera y la felicidad que los artistas pueden accesar, porque justo ya no están conectados con sus mismos piezas de arte, y eso puede ser un daño a la felicidad de los artistas, y si eso pasa, es posible que hay menos artistas y eso es algo malo, ¿no? Entonces justo como la felicidad de alguien puede ser un impacto muy grande, solo depende de cómo lo explicas y cómo lo conectas, haciendo una de las cosas más importantes del debate. ¿Eso responde a la pregunta? Sí. Perfecto. Una cosa que quiero hablar rápidamente es sobre los argumentos de reacción o los argumentos de backlash, ¿no? Porque justo creo que esos son los tipos de argumentos más comunes en debate, y especialmente son argumentos de como lógica consecuencialista, ¿no? Porque es como, hacemos esto, a las personas no les va a gustar, eso es algo malo, no hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que justo como, eso la verdad se puede hacer en 95% de los debates. Eso no es algo malo, creo que es más como una de las mejores cosas que pueden hacer en debate es aprender cómo hacer argumentos de backlash de manera fuerte, porque justo como es cierto que las personas no reaccionan bien a cambios en el mundo o a cosas a que no están en acuerdo. La pregunta es por qué eso importa más que otras cosas, porque justo de la misma manera de que es un argumento bueno justo porque siempre pasa, al mismo tiempo la pregunta es si eso siempre pasa, ¿por qué nos importa tanto? Porque significa que como esto es una consecuencia a literalmente todo lo que hacemos. Entonces creo que la manera de construir argumentos de reacción y de backlash de una manera más concreta para poder establecer esta comparativa es así. Sí, creo que porque lo que pasa es que los equipos normalmente solo explican uno de dos cosas. Uno, nos explican por qué una reacción va a ocurrir, ¿no? Nos dicen como las personas no les gusta este cambio, eso es algo malo, ¿no? Pero les falta explicar por qué esa reacción es comparativamente dañina, ¿no? Porque tomamos el debate de justo como las panteras negras, ¿no? La verdad, en Estados Unidos cualquier cambio que le da más derechos a las minorías, en general los republicanos tienen una reacción muy grande, es como no, eso es algo malo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué comparativamente hacer este cambio es peor que cualquier otro cambio que se podría hacer? Porque no es muy claro por qué esa reacción es algo único o algo significativamente diferente al status quo o lo que propone el otro equipo. O nos dicen porque algo es muy dañino, pero no nos explican por qué es muy probable, ¿no? Por ejemplo, la reacción de algo como si estamos hablando de que Irán se debería de salir del pacto nuclear debería de salir del pacto nuclear como desarrollando sus propias armas nucleares.
podrías decir que como, si ellos hacen eso, la reacción de la comunidad internacional va a ser muy grande, que los países van a ir a la guerra contra Irán, que eso va a ser muy dañino, vamos a entrar a una guerra mundial, a la tercera guerra mundial. Pero si no nos están explicando por qué es probable que lleguen a ese nivel de impacto grande, pueden decir como, ok, estamos de acuerdo como si eso pasa, eso es algo malo, y sí, ok, pero no queremos que eso es algo probable, ¿no? Porque los países en general no les gusta, bueno, depende de qué país, pero en general los países no les gusta ir a la guerra, entonces no es claro por qué, si eso fuera la reacción, puedes aceptar que eso sería algo muy dañino, pero no es claro por qué está tan dañino o es tan probable que ellos sí tienen la garantía de esos daños. Entonces, comparativamente, ellos pueden tener el daño más grande, pero si ustedes tienen la realidad más probable, eso les puede ganar el debate, porque el otro equipo no está enseñando por qué es tan probable. Entonces, justo creo que es importante explicar estas dos partes en estableciendo este tipo de argumento. Porque justo los impactos solo son importantes si uno, es claro por qué son malos, pero dos, es claro cómo se pueden accesar y se puede desarrollar esos impactos. Entonces, creo que la manera más fácil de estructurar los argumentos de backlash para maximizar eso y justo poder hacer este tipo de comparativa es con tres como subpuntos en el argumento, ¿no? Uno, ¿por qué una reacción? Una vez que termine explicando todo. Uno, ¿por qué una reacción va a ocurrir? ¿No? Justo creo que tienen que explicar por qué es probable que esto, por qué es probable o que esto va a pasar, ¿no? Dos, ¿por qué es algo malo? ¿No? Porque hasta cierto punto como creo que hay ciertas reacciones que podrían ser neutros, podrían hasta ser buenos, podrían ser malos, ¿no? Porque justo como cuando se habla como, pues las personas reaccionan mal a estos cambios de política, pueden decir es exactamente eso, ¿no? Vivimos en un mundo tan jodido, capitalista, donde las personas no tienen oportunidades, es bueno que las personas se enojen sobre eso, porque solo es cuando a las personas les importa que estos tipos de cambios y acciones van a existir, ¿no? Entonces, no solo puedes justo como si eres el otro equipo, puedes atacar que la reacción no es tan mala como lo están pintando. Es probable, pero como la reacción en sí puede ser algo positivo, ¿no? Entonces es importante enseñar, uno, porque es probable, dos, porque es malo, y tres, y justo es la parte comparativa de por qué es peor que las otras posibilidades, ¿no? Porque justo el debate es un juego de probabilidades hasta cierto punto. Estamos hablando de diferentes cosas que pueden pasar, diferentes maneras que eso se puede ver, diferentes interpretaciones si es bueno o malo, y especialmente interpretaciones de diferentes grupos en el debate. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto es algo que nos importa tanto más que las otras cosas? Porque justo en la pelea de derechos, ¿no? Creo que es muy posible, si no probable, que en casi todos los movimientos para pelear para derechos civiles, que siempre ha habido un backlash, ¿no? Y en general, eso chance hace que sea más difícil llegar a estos cambios, pero no significa que como no es importante hacer estos cambios. Si nos importaba que los hombres van a estar enojados cuando las mujeres tienen más derechos, pues nunca habríamos llegado al nivel de cómo las mujeres pueden votar ahorita. Y eso que todavía hay muchos problemas de género, ¿no? De igualdad de género, ¿no? Entonces la idea es como, las personas cuando les quitas el privilegio, les quitas cualquier cosa, van a estar enojadas porque ese enojo nos importa más de cualquier otra consecuencia. Sí lo pueden establecer, por ejemplo en Sudáfrica, justo cuando estaba pasando el apartheid y después del apartheid, ha habido mucha violencia por esta razón. Obviamente creo que en general diríamos como esa violencia no necesariamente, como una reacción violenta no justifica un estado opresor de un grupo de personas, especialmente cuando esas personas son la mayoría de ese país. Pero al mismo tiempo es muy claro que estas acciones, que ese tipo de backlash es algo muy malo que puede afectar a diferentes grupos. Entonces ahí es como, ¿por qué es peor que las otras posibilidades? O que la violencia es peor que cualquier cambio que se está haciendo, o ese cambio es más importante de la violencia, porque la violencia existe en cualquier mundo. Entonces eso es una manera de pensar sobre los diferentes argumentos de backlash. Ahorita voy a hablar de diferentes métricas para evaluar y comparar diferentes tipos de argumentos y justo cuáles son las diferentes métricas que pueden usar para hacer estas comparativas. Quiero ser muy claro, las comparativas que voy a hablar aquí no son comparativas, no son todas. Creo que hay muchísimos diferentes versiones y argumentos comparativos que pueden establecer que no son estos.
pero creo que son los suficientes esos son como las etapas básicos que pueden usar para comparar argumentos y enseñar por qué todavía están ganando sin tener que llegar al punto de refutar un argumento y decir por qué está mal. El primero es el más simple y creo que es uno que todas las personas usan, cuál es la cantidad de personas que son afectadas por este argumento. Eso es como un principio de utilitarismo, ¿no? Y justo por eso importa como poder aplicar teorías filosóficas. Digo, para ser claro, no les estoy diciendo que suben el debate y que nos digan como, pues John Locke nos dijo esto y por eso ganamos el debate, ¿no? Como no, eso, como, muy pocos jueces van a ser convencidos por decir, como darnos dichos de un filósofo de como hace 200 años, ¿no? Creo que nos tienen que explicar, uno, por qué nos importa ese como perspectiva y dos, cómo es que aplica en la situación. Pero justo aquí es como, en el principio de utilitarismo, nos importa cuáles son las consecuencias para todos, ¿no? Y cuáles son las consecuencias contrastado con los beneficios más grandes. Y justo aquí pueden decir que, por ejemplo, como si yo llego tarde a esta sesión, ¿no? Como eso es malo. ¿Qué es la consecuencia para mí? Pues si yo llego tarde, eso les afecta a todos ustedes, ¿no? Entonces, comparativamente, como sería necesario crear consecuencias más grandes para mí, no solo sería como que me quede unos minutos más tarde. No sé si les ha pasado que hay maestros que es como, por cada minuto que por cada minuto que cada persona llegue tarde, toda la clase se tiene que quedar tarde después, ¿no? Y justo esa es la idea, como el valor del utilitarismo, cuántas personas son afectadas, ese mismo daño, esa misma idea se tiene que respetar. Esta es la métrica más simple de hacer estas comparativas, quién daña o ayuda a más personas. Pero una de las cosas que pueden hablar es de la intensidad del daño, ¿no? ¿Cuántos daños o beneficios son creados por los argumentos? No solo cuánta gente es afectada, pero cómo está afectada. Y justo creo que este es el contrapeso más efectivo contra el primer métrica que estaba hablando. Porque, por ejemplo, usando el principio de utilitarismo, podríamos decir que es válido que me manden a la cárcel porque llegué tarde a este taller, porque mi acción afectó a la vida de como 40 personas, ¿no? Pero si estamos hablando de intensidad de las consecuencias, podrían decir, mandarme a la cárcel es algo muy significante. Llegar tarde a un taller es algo relativamente insignificante, como 2 minutos 2 minutos no es el fin del mundo. Entonces, aunque esa acción tiene un impacto hacia más personas, si la consecuencia es más grave para mí, eso posiblemente justifica no tomando esa acción, porque yo pierdo más que todo el resto del grupo combinado. Entonces, justo creo que ahí es donde pueden establecer métricas, especialmente en debates de derechos o de como acciones políticos, ¿no? Creo que en el debate de las tierras que tuvimos en la ronda 5, justo esta es la podrían usar esta métrica, ¿no? Como hay grupos vulnerables que han recibido daños más grandes en la historia, es necesario ayudarles. Son un grupo relativamente mínimo que comparado con el resto de la población, aunque eso también depende mucho del debate, pero porque es necesario hacer estas acciones positivas que le ayudan de manera desproporcionalmente comparado con el daño que existe con el otro lado, es necesario comparativamente ir con ese debate. Entonces la intensidad del daño o beneficio puede ser una segunda métrica que usan para comparar diferentes argumentos iguales. Tercero, obligaciones especiales a actores específicos. Justo creo que hay una razón por cual creo que tienen que establecer por qué hay una razón que deberíamos de tener un enfoque principal en un grupo en vez de otro, ¿no? Justo creo que esta es la idea, como cuando ha habido una injusticia en el pasado, es necesario resolver esa justicia, o tal vez como, o cualquier cosa, justo como, o por ejemplo el contrato social, ¿no? Como nosotros, en general, nosotros cuando vivimos en una sociedad tenemos obligaciones a las otras personas en nuestro país, en nuestro contexto. Es importante priorizar esas personas a cualquier otra cosa, especialmente, por ejemplo, el gobierno. El gobierno de nuestros propios países deberían ayudar a sus ciudadanos arriba de los ciudadanos de otros países, porque la verdad tiene una obligación más grande a sus individuos que a los otros. No necesariamente, por ejemplo, si el debate es como si Estados Unidos debe entrar a una guerra o algo así,
podrían decir como, sí, obviamente el impacto de eso es muy malo para los ciudadanos de ese otro país, pero porque no es claro que Estados Unidos debería importar a los ciudadanos de otro país, ¿no? La verdad es que creo que es justo aquí, es como, ¿por qué existen estas obligaciones o a diferentes actores y cómo esto es que eso justifica o no justifica las acciones? Pueden aceptar que como, ok, esto puede tener consecuencias graves, pero ¿por qué nos importan sus consecuencias relativamente a los otros grupos donde tenemos que tomar acciones y tenemos una obligación más grande a ayudarlos a ellos, ¿no? Justo de la misma manera como del debate de la tierra, pueden decir como, ok, sí es malo quitarle la propiedad privada a las personas, pero si tenemos una obligación más grande a ayudar a este otro grupo por cualquier razón, eso justifica cualquier daño que se está hablando del otro lado. Aceptan el daño, pero están enseñando la comparativa de por qué ese daño, aunque existe, no justifica las acciones o sí justifica las acciones del otro lado. Entonces, esta es otra manera de hacer esta comparativa. ¿Qué recomendaciones podrías dar para identificar de manera más clara el trade-off del debate y poder hacer la comparativa de un inicio? Para que luego el equipo no nos ataque ese punto. Para tener en claro. Sí. Desde un inicio que vamos a perder ese punto, pero que tenemos lo demás. Creo que eso es muy buena pregunta. Creo que lo pueden hacer de varias maneras, ¿no? Uno, muchos equipos les gusta establecer una métrica de cómo se debería de evaluar el debate desde el principio, justo ya desde el inicio de su discurso decirnos cuáles son las obligaciones más importantes del debate o cuáles son los enfoques más del debate. Porque hasta cierto punto justo aquí es como podemos aceptar que en los dos lados va a haber daños contra ciertas poblaciones, ¿no? O que va a haber ciertos tipos de daños, acciones que se necesitan tomar que no necesariamente es lo mejor. Entonces el debate, pues, como pueden decirnos desde el principio, que la métrica de este debate justo no debería de ser algo como cuáles son, por ejemplo, si el debate es como de grupo de, como el grupo, por ejemplo, si el debate es como los afroamericanos, sería muy justo, creo que decir como, mira, este debate no se debería tratar de como quién es el lado donde hay menos o más policías que mueren por las acciones de este grupo, ¿no? Porque si esa es la métrica, digo, obviamente eso sí es algo malo, pero si esa es la manera que se evalúa el debate, es casi imposible que ganen los equipos del gobierno, porque justo como ese es un impacto claro de sus acciones, pero no es claro que eso es el grupo que nos importa más. Entonces, justo como dando ese enfoque desde el principio, decir, estos son los grupos que nos importan más, esto es como la métrica filosófica que nos importa más, les puede ayudar. Pero, ojo, es importante explicar por qué eso es cierto y por qué eso se debería de hacer. No, si ustedes como un debatiente me dicen como esto es lo que más importa y luego nunca me explican por qué es lo que más importa, es muy probable que no voy a usar esa métrica porque no entiendo, o sea, solo porque me dicen que, de la misma manera que si me dicen que algo es cierto, pero no me explican por qué es cierto, no le puedo dar tanto crédito a ese argumento. Lo mismo funciona con esa métrica de cómo se debería de evaluar el debate. Entonces es importante como, uno, establecer cuáles son las comparativas más importantes, pero dos, por qué esa comparativa es lo más importante. Y la verdad es que como creo que la tercera parte es que lo usen, porque pasa mucho en debates como que el primer orador, que sea como el líder del gobierno, líder de oposición, hasta como los discursos de los miembros, nos dicen, mira, creemos que esta es la métrica o la comparativa más importante del debate y luego nunca regresan a ese tema y nunca explican por qué eso es lo que más nos importa, ¿no? Si lo van a mencionar en un momento, pero no lo van a regresar y usar en diferentes momentos, no lo hagan desde la primera instancia, porque justo como solo tienen 7 minutos por discurso, ¿no? Tienen muy poco tiempo, entonces tienen que decir todo lo que están haciendo tiene que tener un propósito claro, además un propósito claro que se conecta con los diferentes discursos. Entonces, si van a estar estableciendo este tipo de métrica, es importante ser consistente en cómo lo usan para enseñar y regresar a las ideas. Yo creo que es así que pueden hacerlo desde el principio, pero justo también existe adentro de los argumentos también de decirnos como, al final explicar por qué un argumento es cierto, decirnos por qué importa, ¿no? Regrésenlo al criterio del debate, a la métrica del debate. ¿Por qué cuando eso es cierto, que eso como juez me debería de importar tanto? Por ejemplo, si el debate es como de los artistas deberían firmar o no firmar su trabajo, me pueden decir como, sí, pues esto cambia la manera que vemos el arte. ¿Ok? ¿Y qué? ¿No? Como el impacto puede ser claro, pero no se me hace claro por qué ese es el impacto que más me importa, ¿no? Entonces lo pueden hacer hasta... creo que deberían empezar su discurso hablándome de como, bueno,
en general mi recomendación sería empezar el discurso hablando de cuáles son las métricas o las comparativas del debate. Una vez que establecen sus argumentos, regresan a esa métrica y esa comparativa y me establecen por qué, cuando ese argumento es cierto o ese argumento avanza en el debate, que eso regresa y eso conecta a esas métricas y enseña por qué están ganando en esas áreas. Porque justo como cuando hay menos, cuando los debatientes y los equipos no hacen claro cuáles son las áreas más importantes, no nos dan este tipo de comparativas o evaluaciones, creo que eso es cuando tienen decisiones muy raras, que es como que los jueces en sí tienen que al final de ese día decidir cuáles son los argumentos que ellos valoran, ¿no? Porque si los 4 equipos tienen argumentos que sean ciertos, ¿cómo es que los jueces deberían decidir cuál de esos argumentos es el más cierto? Si ustedes no dan esa métrica, significa que los jueces van a tener que establecer su propia métrica para evaluar la diferencia. Digo, sí va a pasar debates que puedan dar sus métricas lo más claro posible y los jueces todavía pueden tener en desacuerdo. Siempre van a haber decisiones raras, posiblemente malas, como no les voy a decir cómo van a tener jueces perfectos en todas las rondas, en todos los torneos. Entonces, esto en general es quieren minimizar los errores de los jueces. Quieren darle lo menos oportunidad para que el juez entre al debate. Va a pasar que el juez entra al debate hasta cierto punto, dependiendo quién es el juez, qué es la ronda, qué es la moción, pero lo que ustedes como jueces debatientes deberían hacer es darle el espacio menos posible, el menos espacio posible para el juez pueda establecer sus propias evaluaciones. Claro, el debate luego se va a volver como cuáles son las comparativas o las métricas más importantes del debate, pero eso por lo menos ya empieza a guiar el juez de como, ok, estas son las áreas mínimo y ahora tiene que decidir entre esas áreas. Pero entre menos claro es desde el principio, más probable es que el juez termine teniendo una evaluación rara porque al juez le importó una parte, al juez le importó una parte más que todas las otras por cualquier razón, ¿no? Entonces, creo que siendo claro desde el principio cuál es la métrica, regresando a la métrica, explicando por qué es la métrica más importante en la ronda y después de completar los argumentos o las refutaciones, regresando a esa métrica, enseñando por qué es que ustedes prueban esa métrica o esas áreas importantes, creo que es la manera que más fácil pueden guiar el debate en las áreas que ustedes quieren establecer. Esto ya lo hablé un poco, pero justo una manera que pueden argumentar y como refutar y comparar argumentos es la probabilidad que los argumentos ocurran, ¿no? Como un impacto grande pero improbable puede ser menos importante que un impacto menor pero que va a ocurrir en todas las instancias. Es como una forma de matemáticas, ¿no? Es la probabilidad que algo pase por el impacto de ese argumento. Ese es como el argumento, ¿no? Entonces, obviamente, como no, o sea, estamos hablando de ideas, entonces como no hay como una fórmula exacta de como algo improbable pero impactante es peor o mejor que un impacto menor pero más probable, ¿no? Como ustedes tienen que darnos esa lógica para que esa fórmula se establezca y sea claro de quién equipo gana la ronda, pero justo creo que pueden decir como, por ejemplo, si el backlash va a ocurrir en todas las instancias, chance no nos importa porque el cambio es más mínimo comparado con otras cosas. Pero también lo pueden hacer de la reversa, ¿no? Como si es improbable que un cambio va a pasar, pero es muy probable que va a haber una reacción mala a ese cambio, justo pueden decir como no vale la pena tomar ese riesgo para tratar de hacer algo si 100% va a terminar en algo negativo y solo es posible que va a pasar algo positivo, ¿no? Entonces, esta es otra manera que pueden establecer esta comparativa. También una quinta manera de hacer algo es si alguien ha consentido a esa situación, ¿no? Porque justo nos importa mucho la idea del consentimiento, adentro y afuera del debate, espero. Y entonces la pregunta se vuelve como, si los grupos involucrados ya han consentido a estos daños o a estos beneficios previamente, ¿cómo es que eso cambia el impacto? Por ejemplo, si el debate es que, justo esto es el debate, lo hablamos un poco con lo de los sindicatos. Otro ejemplo, y de ahí sale la foto, es como, hay un debate como que esta casa ofrecería a los prisioneros a ser parte de experimentos médicos en cambio por una sentencia reducida, ¿no? Justo creo que es un debate muy interesante porque el debate es si los prisioneros tienen ese consentimiento o no, porque hasta cierto punto sí tienen que decidir que si sí o no quieren ser parte de esos experimentos para poder
reducir su sentencia. Si hay una decisión que se está haciendo ahí, entonces podrías argumentar que al momento que ellos consienten a ser parte de esa actividad, claro, va a haber cambios, pero si ellos dijeron, ok, acepto esas consecuencias, pues las consecuencias no importan tanto porque ellos hicieron esa misma decisión para ponerse en esa situación. Pero la pregunta también luego se vuelve, si alguien está en la cárcel y la opción es estar en la cárcel menos tiempo o un experimento médico, pueden argumentar que su consentimiento no es verdadero porque justo como no les está dando una decisión verdadera porque hay esa presión del Estado para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces justo la pregunta es, ¿cómo es que existe ese consentimiento? Si de verdad existe, ¿eso es lo suficiente para justificar ese daño o no? Entonces, y justo de ahí sale un poco el contrato, la teoría del contrato social, porque en muchos debates y en muchas discusiones de la teoría social justo dicen como, pues al nacer en una sociedad y ser parte de la sociedad estás consentiendo para que existan cosas como impuestos y leyes y las limitaciones a tu ser. Entonces sí, el gobierno establece ciertas limitaciones a tus derechos, pero estás consintiendo a eso por viviendo en ese estado y recibiendo todos los otros beneficios del gobierno. Pero al mismo tiempo, ¿quién de nosotros de verdad, uno, escogió nacer? 2, firmó cualquier tipo de contrato así. De verdad, ese consentimiento no es muy claro, ¿no? Como nunca tuvimos una posibilidad de decidir de ser parte de esta sociedad, entonces ¿por qué es que asumimos que este intercambio exista? Entonces, si el debate, por ejemplo, en mi opinión, creo que los impuestos son importantes justo por razones de cómo programas sociales, pero si tienen un debate como por qué se deberían de quitar los impuestos, justo pueden decir que los impuestos son impuestos por el gobierno justo de una manera injusta porque nadie está consintiendo a ese intercambio. Entonces, justo como puedes aceptar todos los daños, todos los beneficios sean ciertos, pero si alguien no escoge o sí escoge hacer eso cambia la manera que evaluamos los daños. Entonces, esta es otra manera de establecer una comparativa en los argumentos. También pueden hablar de la viabilidad de las alternativas, ¿no? Porque justo creo que pasa mucho en debates que la pregunta es como, ok, podemos hacer esta cosa, pero si hay otras opciones, justo estos son los argumentos de como el capital político, el capital económico, cualquier tipo de argumento de capital, creo que en general se establece vía esta comparativa de la viabilidad de las alternativas, ¿no? Porque justo no podemos hacer todo, por razones de tiempo, personal, cuántas personas tenemos, dinero, etcétera, como hay ciertas limitaciones de lo que podemos hacer. Entonces, es posible que algo sea positivo, pero si nos quita la posibilidad de hacer tantas otras cosas, puede todavía terminar al final ser algo negativo, porque solo podemos hacer ciertas cosas. Perfecto, gracias. Al final, sí nos limita un poco. Perfecto, sí, ya voy. Nos quedan 2 páginas. Estamos al final. Entonces, justo como es importante, y justo esa es la parte importante de evaluar de cómo, cuál es el intercambio de posibilidades ahí. Creo que un ejemplo bueno de esto justo es como hasta cierto punto como con el debate de como los afroamericanos o el grupo de las Panteras Negras, ¿no? Si estamos haciendo eso, el debate de la izquierda contra la derecha, ¿no? Si tomas una acción más grande, es más posible que vas a aislar a las personas en medio, porque la persona común y corriente tiene tendencia a ser alguien moderado, tiene que ser alguien centrista que no es dispuesto a ir a una reacción a los extremos de cada lado. Es posible que necesitas hacer algo más extremo para poder hacer un cambio necesario. Por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿no? Como creo que es muy plausible decir como, mira, Bernie está defendiendo cosas importantes porque Estados Unidos es un país tan dividido con tantos problemas que vienen de consecuencia de su economía y su gobierno, que es necesario tomar un paso radical para poder hacer un cambio. Pero si la consecuencia de eso es que todos los centristas no van a votar por Bernie, entonces, aunque gana la presidencia, pierden el Senado y pierden en la Cámara de Diputados, lo que termina pasando es que aunque ganas una cosa, pierdes tantas otras posibilidades que lo que estás ganando no vale la pena porque las otras consecuencias son más grandes porque ya no lo puedes accesar. Entonces, esta es otra manera de establecer esta comparativa. En general, estas 6 cosas son
Ideas principales de cómo pueden establecer estas comparativas. Y justo es ahí donde también funcionan los contrafácticos, porque nos tienen que establecer cuáles son las alternativas de este mundo, ¿no? Cómo es que funciona, cuáles son las diferencias de cada lado, por qué es que esas diferencias existen, cómo estamos evaluando y midiendo estas diferencias. Mis últimas notas para ustedes y unos tips prácticos para que puedan mejorar y ayudar, y lo que pueden mejorar y desarrollar sus habilidades es: uno, tomen buenas notas. Creo que esa es una de las habilidades más importantes en el debate, es poder tomar notas de sus propios argumentos y de los argumentos de los otros equipos y seguir lo que está pasando en el debate. Creo que ayuda a tener ideas un poco, tratar de hacer un poco de separaciones de lo que se está estableciendo. Si necesitas usar diferentes papeles o crear como una separación de las ideas, creo que justo eso ayuda mucho para poder establecer y ver cuáles son las diferentes áreas del debate importantes y cómo pueden evaluar esos. 2. Pregúntense sobre sus argumentos de manera clara y directa durante el tiempo de preparación. Creo que tienen que ser muy dispuestos a preguntarse: 1, ¿por qué les importa esto? 2, ¿cómo nos afecta? ¿A quiénes afecta? 3, ¿por qué nos importa que nos esté afectando nuestras preguntas? 4, ¿cuál es la probabilidad que esto pase? ¿No? Como hasta cierto punto tienen que preguntarse de manera muy agresiva estas cosas para poder sacar los mejores argumentos, porque es mejor que ustedes, aunque a veces puede haber tensión entre el equipo, como tú dices un argumento y tu pareja te dice como: no, mira, no ¿por qué es cierto esto y esto? Como no me queda claro eso. Puede crear tensiones porque puede sentirse como que tu compañero te está diciendo que tu idea es mala. Eso no es necesariamente cierto, porque la verdad es que es mejor que tu pareja te hace esas preguntas y tengas que tener esas respuestas claras antes del debate, que ocurra durante el debate y no lo has pensado y de repente ya está saliendo, no lo tienes establecido desde el principio y ya el otro equipo gana porque justo hizo estas preguntas que tu pareja no te hizo. Entonces es importante establecer y pensar de estas comparativas de por qué todo esto es cierto, por qué nos importan las cosas más de otro cuando están usando su tiempo de preparación. Y por último, siempre ataquen la base de las ideas y identificar cuáles son las partes más débiles, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de algo, justo eso es como, por eso quería enseñarles esas pirámides, ¿no? Porque justo es como, si el otro equipo no nos explica por qué va a ocurrir, no importa que eso sea algo bueno o malo, si no es probable, ¿no? Ni tienen que refutar o atacar a esas otras ideas, porque sin esa base, todo lo demás ya importa menos. Pero tal vez sí establecen bien por qué va a ocurrir, pero no lo establecen por qué algo es bueno o malo. Entonces, la idea es que ustedes deberían estar pensando de cuáles son las diferentes partes de su argumento. No solo el argumento entero, pero justo como dividir las diferentes áreas. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué es probable? ¿Quién afecta? ¿Por qué nos importa a estas personas que se está afectando? Identifiquen cuál es la parte más débil y justo piensen cuál es la parte más importante a atacar. Pueden aceptar ciertos daños o ciertos beneficios del otro equipo si al final del día se enfocan en las partes más grandes. Creo que los errores más grandes de los novatos y personas que empiezan a debatir es que tratan de responder a todas las cosas en el debate. Solo tienen 7 minutos, no pueden hacer todo. Entonces ustedes tienen que identificar, 1, qué es la parte más importante a que responder, y 2, enfocarse en eso. Si tienen buenos jueces, espero que ellos puedan identificar cómo están haciendo las cosas bien y las cosas que ustedes dejan no son importantes y por eso no es necesario responderlos al mismo grado que las otras partes. Entonces creo que con eso termina como la idea de cuáles son las comparativas, cómo comparan argumentos e ideas y cómo pueden establecer que ustedes tienen más razón que el otro equipo, aunque todos tengan hasta cierto punto razones importantes y buenos de sus argumentos. Creo que ya ese es el tiempo. Si tienen otras sí, creo que como son las 10:28 y se supone que vamos a empezar a las 10:30, creo que hay que dejarlo ahí y empezar a regresar ya al salón. Pero si tienen cualquier pregunta sobre esto, lo podemos hablar en el camino o después, como voy a estar aquí unos días más en Perú. Entonces, buena suerte, espero que lo disfrutaron. Va a estar público esto. Buena suerte en las siguientes rondas.